Ella la encontró en el ático de su padre, envuelta en una vieja tela militar, oxidada, agrietada, enterrada bajo décadas de silencio. Necesitaba dinero. La renta estaba vencida. Las cuentas se acumulaban. Y un uniforme de mesera no viene con ahorros. Entró a la tienda de armas todavía con su mandil puesto, dejó el rifle sobre el mostrador y esperó. El joven armero lo levantó con 2 dedos, como si fuera basura encontrada en la calle. Luego soltó una carcajada lo bastante fuerte para que todos en la tienda la escucharan. «Esto es pura chatarra inútil», dijo. «Me hiciste perder el tiempo». Los clientes voltearon a mirar. Olivia tomó el rifle en silencio. Sin discutir. Sin lágrimas. Y justo entonces, la puerta trasera se abrió. El dueño salió del taller. Es marine retirado, 68 años. No miró al armero. No miró a Olivia. Solo miró el rifle, y se quedó completamente inmóvil. Ese tipo de silencio que llena un cuarto antes de que alguien entienda por qué. Cuando finalmente habló, no dijo cuánto valía. Dijo de quién era. Y todo cambió. 3 semanas después del funeral, Olivia regresó a la casa de su padre. Encontró un viejo baúl militar escondido en el ático. Dentro, envuelto en tela verde olivo desgastada, estaba el rifle. Casi lo dejó en la pila de donaciones. Pero algo en el peso del arma la hizo detenerse. La tienda Mercer & Sons Firearms estaba a 3 cuadras de la base naval. Olivia llegó todavía con su uniforme azul y blanco de cafetería, el cabello recogido y el cansancio marcado bajo los ojos. El armero, Brandon, de 24 años, la juzgó en segundos. Mesera. Sin experiencia. Otra persona esperando que un objeto viejo valiera una fortuna. El rifle estaba cubierto de óxido. La culata de madera estaba rota y deformada por la humedad. Parecía olvidado por décadas. Brandon lo observó unos segundos, y sonrió con desprecio. Entonces se rió. No una risa discreta ni profesional. Una carcajada auténtica, fuerte y sin filtro, que atravesó toda la tienda e hizo que cada cliente volteara hacia el mostrador para ver qué era tan gracioso. Tomó el rifle con 2 dedos, sosteniéndolo lejos de su cuerpo como si hubiera encontrado algo desagradable tirado en la calle. Pedazos de óxido se desprendieron del metal y cayeron sobre el mostrador limpio, como si el arma estuviera deshaciéndose solo por tocarla. Lo giró una vez, apenas mirándolo, y lo dejó caer sobre el mostrador con un golpe seco que hizo que algo se tensara en la mandíbula de Olivia, aunque ella no dijo nada. Hay sonidos que se quedan clavados en el pecho. El sonido de algo valioso siendo tratado como basura es uno de ellos. Pura chatarra inútil, dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Me hiciste perder el tiempo trayendo esto aquí. Empujó el rifle hacia ella con un solo dedo, como si ni siquiera valiera usar toda la mano. Uno de los clientes sonrió con burla. Otro apartó la mirada. El tercero, un hombre mayor con chamarra de lona junto al exhibidor del fondo, no reaccionó en absoluto. Solo observó a Olivia. Ella no levantó la voz. No discutió. No hizo ninguna de las cosas que normalmente hace alguien humillado frente a desconocidos. Simplemente tomó el rifle y comenzó a envolverlo otra vez en la vieja tela verde olivo, con la calma práctica de alguien acostumbrada a soportar momentos difíciles sin detenerse. Estaba a segundos de salir de la tienda y jamás descubrir lo que realmente llevaba consigo. Entonces la puerta trasera se abrió. El dueño salió de la oficina. 68 años. Marine retirado. Se movía con esa autoridad tranquila de los hombres que ya no necesitan demostrar nada. No miró a Brandon. No miró a los clientes. No miró a Olivia ni su uniforme de mesera. Solo miró el rifle. Y se quedó completamente en silencio. No era el silencio de alguien sin palabras. Era el silencio de un hombre que acababa de reconocer algo imposible. Toda la tienda lo sintió al mismo tiempo. Cruzó el local lentamente y tomó el rifle con ambas manos. La diferencia con el desprecio de Brandon fue inmediata. Lo sostuvo con cuidado, girándolo despacio, examinando cada detalle como si estuviera leyendo un idioma que nadie más en la habitación entendía. El óxido no parecía importarle. La madera rota tampoco. Buscaba algo más profundo que el daño. Y lo encontró. En la parte inferior de la culata,
Cerca de la empuñadura, había 2 iniciales grabadas en la madera. Pequeñas. Precisas. Marcadas por alguien que creía que sus herramientas siempre debían recordar a quien pertenecían. La tienda quedó tan silenciosa que Olivia podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Entonces el dueño habló. 2 palabras. Ray Carter. No fue una pregunta. Fue reconocimiento. Pronunció el nombre como alguien que lo había guardado durante muchos años. Olivia dejó de moverse. Aquel hombre desconocido estaba sosteniendo el viejo rifle oxidado de su padre como si fuera el objeto más importante de la habitación, porque lo era. ¿Cómo conoce ese nombre?, preguntó ella, intentando mantener la voz firme. Debajo de todo eso, no lo estaba. El dueño la miró de verdad. Observó el cabello rubio, los ojos cansados y la estructura de su rostro, esa forma inevitable en la que los hijos cargan el rostro de sus padres sin elegirlo. Y su expresión cambió de una manera que Brandon jamás había visto en 2 años trabajando para él. Se suavizó por completo. «Eres su hija», dijo. No era una pregunta. Olivia asintió una sola vez. Robert Mercer, 30 años en el cuerpo de marines, comandante retirado, un hombre que ya no se sorprendía fácilmente, dejó el rifle con cuidado sobre el mostrador. Luego sacó 2 bancos de detrás de la barra. Colocó uno frente a Olivia y tomó el otro para él. Ella se sentó porque la forma en que él puso aquel asiento hacía que sentarse pareciera la única respuesta posible. La tienda entera había quedado en silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando todos en una habitación entienden, sin decirlo, que algo importante está ocurriendo. Brandon seguía inmóvil. El hombre mayor de la chamarra de lona tampoco se movió. Nadie revisaba su teléfono. Nadie fingía seguir comprando. Robert le preguntó cuánto sabía sobre el servicio militar de su padre. Y Olivia dijo la verdad. Muy poco. Sabía que había sido marine. Sabía que estuvo en Vietnam. Sabía que volvió convertido en un hombre silencioso, y que permaneció así toda su vida. Nunca hablaba de lo que había pasado allá. También sabía que era el tipo de padre que asistía a todo lo importante y decía muy poco en cada ocasión. Y aún así, siempre era suficiente. Y sabía otra cosa. Cada noviembre, en la misma fecha, su padre entraba solo al garaje con ese rifle y limpiaba el arma con la puerta cerrada. Nunca le permitió entrar. Y ella jamás preguntó por qué. Porque algunas partes de su padre siempre parecieron puertas que no debían abrirse. Roberta sintió lentamente mientras escuchaba. Como alguien que oye una historia verdadera, pero incompleta. Luego se agachó debajo del mostrador y sacó un viejo libro militar de referencia. La portada roja estaba desgastada y las páginas suaves por los años de uso. Lo abrió cerca de la mitad y lo giró hacia Olivia. Y lo que ella vio hizo que apoyara la mano sobre el mostrador para mantenerse firme. Una fotografía en blanco y negro. Un francotirador marine sobre una colina en Vietnam que parecía el fin del mundo. El rostro era 30 años más joven. Pero imposible de confundir. Era su padre. Sosteniendo ese mismo rifle. Mirando a través de la mira hacia algo que la fotografía no mostraba, y probablemente nunca debió mostrar. Olivia observó la imagen sin poder hablar. La tienda estaba tan quieta que el zumbido de las luces fluorescentes parecía el sonido más fuerte del edificio. Robert la dejó mirar todo el tiempo que necesitó. Entendía que hay verdades que necesitan tiempo para caer sobre una persona. Y que a veces la única bondad posible es quedarse presente mientras eso ocurre. Cuando finalmente ella levantó la vista, él comenzó a hablar. No lo hizo como un reporte. No lo contó como una presentación preparada. Lo contó como los hombres de su generación hablan de las cosas que han vivido dentro de ellos durante demasiados años. Con cuidado. Con pausas. Con el peso de alguien que ha guardado un recuerdo durante 50 años y por fin encontró el lugar correcto para dejarlo. Vietnam. 1969. Una unidad de reconocimiento marine cerca de Da Nang. Una emboscada mejor planeada y mejor posicionada de lo que cualquier informe de inteligencia había anticipado. Las comunicaciones destruidas en los primeros minutos. Extracción imposible.
El enemigo avanzando desde 3 direcciones con la calma coordinada de quienes estaban seguros de que nadie vendría a detenerlos. Todos los francotiradores entrenados de la unidad quedaron heridos o sin municiones en menos de 20 minutos. Y entonces un marine de 23 años llamado Ray Carter tomó este rifle, subió solo a una posición elevada sin recibir órdenes, y no volvió a bajar durante 40 minutos. Cuando regresó, el avance enemigo se había detenido por completo. El reporte oficial que Robert Mercer firmó 2 días después describía aquella acción como la defensa individual más efectiva que había presenciado en toda su carrera militar de 30 años. Robert nunca cambió esa opinión en 50 años. Miró a Olivia al otro lado del mostrador. Ella seguía inmóvil en el banco, con las manos juntas sobre el regazo y esa quietud cuidadosa de alguien que se está manteniendo entera únicamente por fuerza de voluntad. ¿Cuántos?, preguntó. Su voz apenas cruzó la distancia entre ellos. Robert miró el rifle. 23 disparos, dijo en voz baja. Ni un solo fallo. Y toda la tienda recibió ese número en completo silencio. El hombre mayor de la chamarra de lona, junto a la pared, se quitó lentamente la gorra y la sostuvo contra el pecho sin volver a ponérsela. Olivia seguía mirando la fotografía cuando hizo la pregunta que había comenzado a formarse desde el instante en que Robert pronunció el nombre de su padre en aquella silenciosa tienda de armas. No miró a Robert al hablar. Miraba a su padre. Joven. Delgado. Sobre aquella colina en Vietnam con el rifle en las manos, la selva detrás de él y el peso imposible de lo que estaba a punto de hacer todavía frente a él en esa imagen. Y la pregunta salió en voz baja. Como salen las preguntas que llevan mucho tiempo creciendo dentro de alguien sin que lo sepa. ¿Por qué?, dijo. Porque nunca nos contó nada. No al cuerpo de marines, ni al país, a nosotros. A su familia. Porque nunca supimos nada de esto. Robert guardó silencio por un largo momento. Ese tipo de silencio de los hombres que eligen sus palabras con cuidado absoluto, plenamente conscientes del peso que tienen y del lugar donde van a caer. Giró lentamente el rifle en sus manos y señaló la parte inferior de la culata. Las iniciales que Olivia ya había visto. Las de su padre. Pequeñas. Deliberadas. Grabadas en la madera. Y luego señaló otras 3 series de iniciales que ella no había notado antes. También pequeñas. También grabadas con intención. Le explicó lo que significaban. Eran las iniciales de los 3 marines de la unidad que no regresaron vivos de aquel enfrentamiento en 1969. 3 hombres que entraron en esa jungla, y nunca salieron de ella. Su padre llevó esas iniciales en el rifle durante el resto de su servicio militar. Lo llevó a casa. Lo limpió cada noviembre dentro de un garaje cerrado. Y Olivia entendió entonces que aquella fecha nunca había sido un martes cualquiera. Era el aniversario exacto de aquella batalla. Había cargado esos 3 nombres durante 50 años sin contarle a nadie lo que significaban. Sin explicar la puerta cerrada del garaje. Sin explicar el silencio de noviembre. Sin explicar por qué limpiaba cada año un rifle que jamás volvió a disparar después de regresar de la guerra. Simplemente cargó con ello. En silencio. Solo. Sin pedirle a nadie más que compartiera el peso. Él creía que lo que hizo era algo que debía cargarse, no celebrarse, dijo Robert. Y lo cargó de la única manera que sabía hacerlo. En silencio y solo, para que las personas que más amaba nunca tuvieran que hacerlo. Olivia miró las 3 series de iniciales debajo de la culata. Las de su padre junto a ellas. Todo el entendimiento moral de un hombre sobre su propia guerra grabado en un pedazo de madera donde nadie lo encontraría jamás, a menos que supiera dónde mirar. La tienda permaneció completamente en silencio. El hombre de la pared seguía sosteniendo la gorra contra el pecho. Brandon, detrás de la caja registradora, no había vuelto a hablar. Y en su rostro ya no quedaba nada de la arrogancia con la que había comenzado aquella mañana. Robert giró el rifle nuevamente y comenzó a señalar detalles. No para los demás. Solo para Olivia. Con la calma concentrada de alguien que llevaba mucho tiempo esperando mostrarle a otra persona la verdad de algo. Le explicó el roscado del cañón, modificado más allá de las especificaciones normales de infantería para trabajos de precisión. El mecanismo del gatillo,
ajustado a una sensibilidad que requería años de práctica para usarse correctamente. El tipo de ajuste que solo hace un hombre que entiende sus herramientas de una manera que la mayoría de las personas nunca entiende nada. El cerrojo desgastado por patrones consistentes con uso intensivo en condiciones de combate. Y debajo del óxido, de la madera rota y de 50 años de abandono, el rifle seguía siendo exactamente lo que siempre había sido. Un instrumento de precisión usado por un hombre preciso en circunstancias precisas y terribles. El daño exterior era solo lo que el tiempo le había hecho a la superficie. Por dentro, nunca había cambiado. Olivia escuchó todo en silencio, con las manos aún sobre el regazo y la mirada moviéndose entre el rifle, la fotografía y las iniciales grabadas en la madera, iniciales que ahora jamás podría dejar de ver. Robert dejó el rifle sobre el mostrador entre los dos y la miró directamente antes de decirle cuánto valía. No intentó suavizar la cifra. No se disculpó por ella. No preparó el momento. Simplemente dijo la verdad. Con la documentación correcta, subastado por los canales adecuados de memorabilia militar, con registros oficiales, fotografías y reportes confirmados, un rifle con esta procedencia podría venderse entre $300,000 y $500,000. Tal vez más, dependiendo de quien esté en la sala. Olivia lo miró a él. Luego al rifle. Luego otra vez a él. La cifra quedó suspendida en el aire como algo que todavía no terminaba de aterrizar. Había llegado esa mañana esperando conseguir apenas $300 para pagar la renta atrasada y las cuentas acumuladas sobre la mesa de su cocina. Y ahora las palabras tal vez más estaban en la misma oración que $500,000. Detrás de la caja registradora, Brandon había perdido completamente el color del rostro. Parecía un hombre procesando dos cosas al mismo tiempo y sintiéndose incómodo con ambas. El valor real del objeto que sostuvo con dos dedos y llamó basura inútil. Y el recuerdo exacto de cada palabra que había usado al decirlo. Robert se giró hacia él con la calma absoluta de un hombre que jamás ha necesitado levantar la voz para que sus palabras tengan peso. No cambió la postura. No endureció el tono. Simplemente lo miró. Con la atención firme de alguien que pasó 30 años tomando decisiones que otros tenían que aceptar. «Ya terminaste aquí», dijo Robert. «Recoge tus cosas y sal del local». Brandon abrió la boca para responder. Pero la expresión de Robert no cambió ni un solo instante. Y lo que fuera que Brandon pensaba decir murió antes de llegar a sus labios. Entonces miró a Olivia. Como las personas miran a alguien cuando buscan desesperadamente una salida de una situación que ellas mismas provocaron. Pero en el rostro de Olivia no encontró enojo. Tampoco satisfacción. Encontró algo más difícil de enfrentar. Ella lo miraba con la misma tranquilidad con la que probablemente su padre había mirado muchas cosas en la vida. Como alguien que ya entendió perfectamente quién eres, y ya no necesita castigarte ni perdonarte. Porque ya siguió adelante. Antes de que Brandon llegara a la puerta, Olivia habló. Le pidió a Robert que reconsiderara. No porque lo que Brandon hizo estuviera bien. Dejó eso completamente claro. Pero dijo que había crecido viendo a un hombre silencioso ofrecer compasión a personas que no la merecían, simplemente porque creía que esa era la mejor forma de vivir. Y ella había heredado esa manera de pensar igual que heredó sus ojos, la forma de su rostro y su misma clase de silencio. Robert la observó durante un largo momento. Ese tipo de mirada que en realidad es una evaluación. Midiendo no solo lo que alguien dice, sino cuánto le cuesta decirlo. Finalmente asintió una sola vez. Brandon recibió una advertencia y conservó el trabajo. Pero permaneció en silencio el resto de la mañana. El tipo de silencio que aparece cuando algo cambia por completo la forma en que una persona entiende el mundo y todavía no encuentra palabras para explicarlo. Durante la siguiente hora, Robert hizo llamadas desde el mostrador. Especialistas en memorabilia militar. Casas de subastas. Contactos del Centro Histórico del Cuerpo de Marines capaces de obtener registros oficiales y confirmar el historial de combate de Ray Carter. Olivia permaneció sentada escuchando cómo la vida de su padre comenzaba a reconstruirse frente a ella a partir de documentos, recuerdos y voces a las que nunca había tenido acceso.
Cada llamada agregaba una pieza más. Cada conversación completaba otra parte del retrato de un hombre que ella pensó conocer por completo, y que ahora entendía que solo había conocido parcialmente. Tal vez eso ocurre con la mayoría de los hijos y los padres. Pero se siente diferente cuando las partes ocultas son tan grandes como las que Ray Carter cargó toda su vida. Olivia observó la fotografía abierta sobre el mostrador. Su padre joven sobre aquella colina. Luego miró el rifle. Oxidado. Agrietado. Envuelto en tela militar desgastada. Y comprendió por primera vez que la apariencia de algo y la verdad de algo casi nunca son la misma cosa. Entonces Robert dijo algo que le hizo entender lo cerca que estuvo de deshacerse de algo verdaderamente invaluable. Hay una cosa más, dijo Robert en voz baja. Sobre el historial de tu padre. Tomó el libro de referencia militar que seguía abierto sobre el mostrador, pasó varias páginas y señaló una línea cerca del final de una columna llena de texto. Olivia leyó el número. Y tuvo que apoyar la mano sobre el mostrador otra vez para mantenerse firme. El número era 41. 41 bajas confirmadas. Récord del Cuerpo de Marines jamás superado. Lo leyó una vez. Luego otra. Y una tercera. Porque las primeras 2 veces su mente hizo lo que hacen las personas cuando reciben información que no cabe en ninguna categoría conocida. La rechazó en silencio y pidió confirmación. Pero la tercera vez sí llegó por completo. 41 bajas confirmadas. Récord del Cuerpo de Marines. Su padre. El hombre tranquilo que preparaba café cada mañana a las 6, asistía a todas sus obras escolares y arreglaba cosas en la casa sin levantar jamás la voz. El hombre que cada noviembre entraba al garaje con un rifle y salía 1 hora después sin darle explicaciones a nadie. El hombre que grabó 3 series de iniciales bajo la culata de un rifle y las cargó durante 50 años en silencio porque creía que así era como debía cargarse algo así. Récord del Cuerpo de Marines. Olivia dejó lentamente la mano sobre su regazo y permaneció mirando el número durante mucho tiempo sin decir nada. Porque no existían palabras capaces de alcanzar el tamaño de lo que estaba sintiendo. Robert le dio tiempo. Había pasado 50 años entendiendo que ciertas cosas no pueden apresurarse y que la respuesta más humana cuando alguien recibe algo enorme es simplemente permanecer presente. Mientras ella procesaba todo, él hizo 2 llamadas más. Breves. Silenciosas. Las llamadas precisas de alguien que ya había comenzado un proceso desde el momento exacto en que reconoció aquel rifle sobre el mostrador. La casa de subastas. El coordinador de autenticación. El plazo sería de 6 semanas. Ambos aceptaron inmediatamente. Porque Robert Mercer llevaba años trabajando con ellos y entendían que cuando él decía que algo importaba, hablaba de una categoría completamente distinta de importancia. Cuando terminó las llamadas, cerró el libro con cuidado y volvió a mirar a Olivia. Ella seguía observando el rifle. Las iniciales bajo la culata. Ahora podía verlas claramente desde donde estaba sentada. Nunca te lo dijo Robert en voz baja. No era pregunta. Solo reconocimiento. Nunca se lo dijo a nadie, respondió ella. Robert miró el rifle. No, contestó. Él nunca lo habría hecho. La subasta ocurrió 6 semanas después. Robert manejó personalmente todo el proceso de autenticación. Documentación oficial del Cuerpo de Marines. Reportes históricos. Confirmación escrita de la operación militar. Registros oficiales del récord. Cuando Olivia intentó ofrecerle una comisión, Robert se negó. Ella insistió 2 veces más. Y las 2 veces él respondió con la misma paciencia y la misma razón. Ray Carter le había salvado la vida en 1969. Todo lo que Robert construyó en los 50 años posteriores existía gracias al tiempo prestado que Ray le había dado aquel día. Y cobrar un porcentaje de la herencia de su hija no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Ahí terminó la conversación. Olivia entendió que esa decisión había sido tomada mucho antes de que ella entrara a la tienda. El rifle se vendió por $480,000. El comprador fue un museo militar en Washington desde que llevaba 3 años buscando la pieza principal para una exhibición sobre la guerra de Vietnam. La puja comenzó en $200,000 y subió rápidamente,
con esa intensidad implacable de los coleccionistas serios cuando encuentran algo que decidieron obtener sin importar el costo. Olivia observó cómo el número seguía creciendo en la pantalla de la subasta. No lloró hasta que terminó. Y fue afuera, en la banqueta fría, con Roberta a su lado y nadie más alrededor, cuando finalmente se quebró. Lloró como lloran las personas cuando el alivio y el duelo llegan exactamente al mismo tiempo y el cuerpo ya no puede distinguir entre ambos. No fuerte. No dramáticamente. Solo por completo. Robert permaneció junto a ella sin decir nada. Porque entendía que algunos momentos no necesitan palabras. Y que a veces la presencia silenciosa es lo más importante que una persona puede ofrecerle a otra. La exhibición del museo abrió 4 meses después. Olivia asistió a la inauguración. El rifle estaba colocado en una vitrina climatizada en el centro del salón principal. Limpio. Conservado. Iluminado de una forma que finalmente mostraba lo que realmente era, y no lo que parecía aquella mañana en el mostrador de una tienda de armas, cuando un joven lo sostuvo con 2 dedos y lo llamó basura inútil. Olivia permaneció frente a la vitrina durante mucho tiempo. Tanto tiempo que los visitantes comenzaron a rodearla en silencio, como las personas rodean a alguien que claramente está en otro lugar aunque siga físicamente presente. Robert estaba junto a ella. Igual que afuera de la casa de subastas. Presente. Callado. Firme. La placa bajo la vitrina decía con letras limpias y formales. Rifle de francotirador M40. Utilizado por el sargento Ray Carter, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Vietnam 1967 a 1971. 41 bajas confirmadas. Récord del Cuerpo de Marines jamás superado. Ella lo leyó 3 veces. El mismo número que había necesitado ver en el libro de referencia en el mostrador. Algunas cosas necesitan 3 lecturas antes de que todo su peso se asiente por completo. Había estado a punto de tirarlo. Ese detalle había estado esperando en silencio, al fondo de toda la historia, esperando su momento, y ese era. 3 semanas después del funeral, limpiando el ático un domingo por la tarde, había encontrado el baúl militar, lo abrió y vio el rifle. Pensó que estaba demasiado dañado para conservarlo y lo puso en la pila de donaciones. Bajó las escaleras, preparó café, se sentó en la mesa de la cocina durante 20 minutos. Y luego volvió a subir y lo sacó del montón sin poder explicar por qué. Solo una sensación. Esa resistencia sin palabras que a veces te detiene antes de hacer algo irreversible, incluso antes de entender la razón. Lo volvió a envolver en la tela verde olivo, cerró el baúl y no volvió a pensarlo, hasta que las cuentas sobre la mesa de la cocina dejaron de esperar. Ahora entendía que había sido esa sensación. Era su padre. Silencioso como siempre. Siguiendo protegiendo algo sin explicarlo. Fuera del museo, se detuvo en las escaleras de la entrada y miró al cielo como su padre solía mirar por la ventana de la cocina los domingos por la mañana, cuando creía que nadie lo observaba. Ese gesto de un hombre que carga algo privado y encuentra unos segundos de cielo donde dejarlo antes de volver a lo cotidiano. Luego se enderezó. Se recogió el cabello, el mismo gesto pequeño que hacía cada mañana antes de su turno. El mismo gesto que Robert había visto en una fotografía de 1969, donde un joven marine ajustaba su equipo en una colina antes de subir a una posición que sostendría solo durante 40 minutos. Las mismas manos. El mismo movimiento. 50 años de distancia, y aún así, el mismo. Bajó las escaleras y siguió caminando hacia la tarde. Porque eso era lo que él siempre había hecho. Cargar el peso. No decir nada. Y seguir adelante. Las cuentas de su cocina ya no estaban sin pagar. La renta estaba cubierta. Y en algún lugar detrás de ella, en un museo de Washington D.C., un rifle que un joven armero había llamado basura inútil con 2 dedos estaba ahora montado bajo una luz cuidadosa, con una placa que por fin contaba la verdad de lo que había sido, quien lo había llevado, y porque nunca fue algo ordinario, sin importar cómo se viera desde afuera.